El superávit en finanza podemos decir que se refiere a cuando los ingresos superan a los gastos. Esto quiere decir que existe un exceso de dinero y por lo tanto se refiere también a que la cantidad de ingresos es mayor que la cantidad de cargas con la que se cuenta. La clasificación del superávit la podemos dividir de la siguiente manera. Tenemos en primer lugar el ganado operacional, que es aquel que se acumula o se forma por medio de la acumulación de utilidades de operaciones normales o extraordinarias que no han sido divididas, repartidas o distribuidas. En segundo lugar, tenemos el ganado libre, que es aquel que se encuentra disponible para los accionistas cuando estos acuerden dividirlas. Tenemos también el ganado de reserva, que es aquel que se encuentra apartado para cumplir con operaciones legales. Tenemos también el superávit pagado, que proviene directamente de los accionistas por medio de la venta de sus acciones o también por medio de alguna aportación adicional. Por otro lado, también podemos mencionar el superávit de capital, que se genera cuando el volumen de importaciones de capital es inferior a la de exportación de capital. Tenemos también el superávit donado, que se origina de bienes recibidos por medios de la empresa a través de donaciones de terceras personas o por medio también de los accionistas. Tenemos también además el superávit por operación de acciones de tesorería, que se genera por medio de las acciones propias de la empresa que fueron emitidas y a su vez fueron adquiridas por la misma entidad. Por último, tenemos la revaluación de activos, que se obtiene por medio del valor de un valor superior al que ya estaba contabilizado. Las acciones son títulos o instrumentos financieros que se negocian en el mercado de los capitales. Estos representan una parte proporcional del capital social de una empresa. Incluyen el derecho sobre una parte de sus utilidades, es decir, al adquirir una acción estamos comprando una pequeña porción de una empresa y nos volvemos socios de esta misma. ¿Cuál es la finalidad de toda esta función, de todo este proceso? Es el hecho de cubrir o cumplir con las necesidades de una empresa, es decir, su liquidez, financiamiento, expansión, mejoramiento de la situación financiera, deudas, entre otros. En los tipos de acciones podemos encontrar al portador, que es aquel de propietario de las acciones físicas sin la necesidad de que sea legalmente registrado en los libros mercantiles. Está el nominativo, el cual necesita ser registrado en los libros mercantiles para llevar constancia de los cambios. También están los comunes, que es la participación que le dan a terceros en el capital y patrimonio de una empresa con el propósito de conseguir un financiamiento a sus proyectos. En los preferentes son títulos de propiedad parcial de una compañía que ofrecen un valor añadido al accionista. Con respecto al voto, no puede participar no tiene derecho a voto en las juntas generales, pero tiene derechos económicos anuales o fijos. Y en los redimibles son acciones que se pueden recuperar en un periodo de plazo determinado o determinable porque está bajo condiciones. También podemos conseguir las convertibles. Estas dan la posibilidad de convertir las acciones preferentes en un número fijo de acciones ordinarias tras un tiempo determinado. Respecto a los activos, esta es la operación que concreta la venta total de una cantidad determinada de acciones, y en el dividendo tienen derecho al reparto de acciones antes que los accionistas ordinarios, caso tal de que exista alguna repartición. En los dividendos acumulativos son acciones preferentes cuyos dividendos no pagados pueden ser acumulados y pagados a futuro. Los no acumulativos, si el dividendo para este tipo de accionistas preferenciales no se acumulará si no es pagado. Las acciones suscritas es un tipo de acción que ha sido adquirido por un socio de una empresa y por lo cual se ha comprometido a abonar la cantidad
económica correspondiente en el plazo y condiciones acordadas. Las acciones suscritas reúnen las siguientes características. Son propiedad de un determinado accionista. No ha sido abonado el importe pactado en el momento de la adquisición. Su valor puede ser igual o superior al valor nominal de la misma. El propietario adquiere la condición de accionista. El accionista tiene la obligación por contrato de cumplir las condiciones acordadas. Las acciones en circulación de una empresa son aquellas que están accesibles a los inversionistas en el mercado secundario. Sin embargo, el número de acciones en circulación no es constante y puede variar significativamente con el tiempo. Esta categoría de acciones comprende todas las acciones restringidas, propiedades de los funcionarios y personas con información privilegiada, empleados senior de la compañía, así como la posición de capital en poder de inversionistas institucionales como fondos mutuos, fondos de cobertura y fondos de prevención. Las acciones están disponibles para su negociación en el mercado secundario después de ser autorizadas, emitidas y posteriormente compradas por inversionistas. Luego se convierten en propietarios de acciones o accionistas de la empresa. Valor de las acciones. El valor de las acciones es el precio que se establece en el mercado para poder adquirir una acción de una empresa. El valor de las acciones depende de factores como la rentabilidad, la demanda, el crecimiento de la empresa, el posicionamiento de esta en el mercado, etc. El valor determinado en el mercado bursátil a través de la oferta y la demanda. Esto es a través de las compras y ventas de ellas que se realizan. Tienen un valor original con lo cual son emitidas. Este precio se conoce como valor nominal de una acción o valor de par. Sin embargo, las acciones se pueden emitir y vender a valores diferentes al valor nominal. Esta diferencia se conoce como prima. Venta de acciones con descuento. Cuando las acciones se emiten y venden a un precio menor al valor nominal, la diferencia representa un descuento. En la práctica, esta diferencia es registrada como un gasto o pérdida en la sociedad empresarial. Y es importante decir que las sociedades anónimas están prohibidamente de emitir acciones a un precio inferior al valor nominal. Acciones en tesorería. Son las acciones propias de una empresa que fueron emitidas y posteriormente adquiridas por la misma entidad. Estas acciones no otorgan derechos, como el voto ni cobro de dividendos, y no son consideradas en el cálculo de los beneficios por acción. Tienen una particularidad en que la empresa puede volver a venderlos en el mercado, lo que les permite tener un cierto control sobre su precio de mercado y su capital. En sí, las acciones en tesorería son una herramienta financiera muy útil y eficiente para el departamento financiero de muchas empresas, organizaciones y diversas entidades. Aplica un ejemplo al tratamiento contable de las acciones en tesorería a través del valor nominal y al costo. El método de valor nominal de la contabilización de las acciones propias es una de las técnicas de contabilidad para registrar la compra y reventa de acciones propias. Las acciones propias se refieren a acciones que han sido compradas por la misma empresa emisora. Al contrario, el método de costo se basa en la adquisición de acciones de tesorería y esencialmente es una reducción temporal del patrimonio de los accionistas que se invertirá cuando se vuelvan a emitir las acciones. Es un método muy utilizado por su simplicidad. Ahora, el ejemplo claro que tenemos es acciones de tesorería.
tenemos aquí a continuación tres enunciados, los cuales comienzan desde el 1 de mayo de 2022, que se hace una compra de 10.000 acciones de $10 de valor nominal a $80 por acción. Ya para un mes después, 30 días después, tenemos que el 31 de mayo de ese mismo año se hace una venta de 2.000 acciones a $85 por acción. Y ya 4 meses después se vuelve a realizar otra venta, que es de 3.000 acciones a $72 por acción. Ahora vamos a pasar a continuación a registrarlo en el libro diario.